Todos debemos y saludamos a nuestros amigos que están conectados y estamos más conectados que nunca a través de nuestro Facebook Live. Así que damos gracias a Dios por su gran amor, su gran misericordia y su bondad. Gracias a todos los amigos, a todos los hermanos, a la gente que nos visitan, que nos honran con su presencia. Nos honran con su presencia. Así también un día nosotros hemos llegado a la casa de Dios. Muy pocos conocíamos y algunas veces no conocíamos a nadie, pero lo que pasó, lo que sucedió en aquel lugar ha sido formidable y ha sido maravilloso. Que Dios les bendiga grandemente por su presencia, por poder estar aquí en esta tarde noche. Les amamos y estaremos orando por sus vidas y que puedan sentirse como en su casa. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. 8 años no son pocos, pero tampoco son muchos. Lo suficiente y lo necesario para que Dios haga cosas maravillosas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Yo tengo una palabra, lo voy a llevar por varios versículos hasta que luego después podamos introducirnos de lleno justamente a la poderosa y preciosa palabra de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Quiero hablar acerca de el secreto de la conversión. El secreto de la conversión o el misterio de la conversión. Porque cuando para mucha gente es fácil por el hecho de que cuando se convierten, reciben a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y podemos amar y podemos bendecir a Dios y podemos glorificar. Pero la conversión es un proceso constante. La conversión es un proceso constante. La conversión es continua, ¿sí? Aunque el nuevo nacimiento es instantáneo, aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y bueno, el nacimiento es, la verdad de que es automático, pero luego después el proceso o el misterio o el desarrollo justamente de la conversión es constante, es pero muy constante. Entonces, algo que yo debo de entender, algo que yo tengo que aprender justamente en esta noche a través de esta palabra, lo que tengo que entender que yo tengo que convertirme en lo que quiero ser, que me tengo que convertir en lo que quiero recibir, en lo que quiero recibir y en lo que yo quiero ser. Por eso las Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 2, dice así: y te convertiré a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, y te convirtieres dice las Escrituras, convertir y convertirnos a Dios. Eso tiene que ver con un renacer nuevo. Habla de un renacer. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, libro de Pedro, quiero tener este tiempo para poder explicarle, y así usted se va extraordinariamente bendecido por esta palabra de Dios. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Entonces, la conversión, convertirme a Dios. Esto tiene que ver con un renacer, con algo que debe de nacer. Pero dice las Escrituras, aquí en el verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. La conversión tiene que ver con un renacer, algo en nuestras vidas, con algo que tiene que nacer, pero no de una simiente corruptible, sino de una simiente, de una semilla incorruptible. En el libro de Salmos, capítulo 19, verso 7, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si yo tengo una semilla que me fue sembrada, una semilla que me fue sembrado por mis padres, que me sembraron mis maestros, que me sembraron mis abuelos, que me sembraron mis amigos, que me sembraron mis enemigos. Eso es una estructura mental. Si esta estructura mental o pensamientos o semilla que ha sido sembrada dentro de nuestras vidas, entonces, ahora, si eso a mí me llevará a la presencia de Dios, si eso me llevará a mí a vivir conforme a lo que está establecido en las Escrituras o de lo que Dios está diciendo, sí, porque tenemos que ver con una estructura mental en tu vida que van a determinar si despegamos para ir a la gloria de Dios, para disfrutar de los beneficios de Dios y ser lo que Dios dice que yo soy, o voy a seguir siendo lo que el mundo ha definido en mi vida, de acuerdo a lo que yo fui escuchando y aprendiendo en estos tiempos. La clave para que yo tenga que entender lo que tengo que hacer es renacer. Para que yo pueda entender y comprender, yo tengo que renacer de una semilla que es las promesas o que es la palabra de Dios. Una semilla no corruptible, sino incorruptible. Es verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y esa verdad nos hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. Ahora, existe en el orden natural, existen verdades, pero esas verdades no son eternas. Esas verdades tienen un comienzo y tienen un final. Esas verdades solamente, o esas semillas, son temporarias, no son eternas. Dios dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces lo fundamental, por eso dice que la ley, está hablando de la palabra, es perfecta y convierte el alma. Hay tres cosas que se deben de convertir en mi vida. Una de ellas, el espíritu que recibimos, que viene de Dios. Luego después, el cuerpo y también el alma. El alma es el centro o la base de decisiones o determinaciones que yo tomo en mi vida. Por eso la conversión me habla acerca de que me prepara y me debo de preparar justamente, y tiene que renacer algo que perdure y que permanezca para siempre y me ayude a disfrutar indudablemente acerca de lo que yo anhelo y de lo que yo quiero en mi vida y en mi corazón. Por eso es tan fundamental y tan importante el conocer la palabra de Dios. Y cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, somos unos con Él.
me uno a Él, me uno a Él, y luego después de eso yo puedo disfrutar, y lo que Él es yo también puedo ser, porque somos unidos, nos unimos en Cristo. Ahora la pregunta, ¿cómo logro yo unirme al Señor? ¿Cómo logro yo renacer de una simiente incorruptible, algo que no se corrompe, algo que no pierde valor, algo que no carece con el tiempo, ni tampoco se va deteriorando ni perdiendo el valor, algo incorruptible? Es la palabra. ¿Cómo logro? ¿Cómo hago yo para que eso que está hablando y que dice las Escrituras que es lo mejor que me puede llegar a suceder? ¿Por qué? Porque en el libro de Salmos decía que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Tengo que convertir. ¿Qué tengo que convertir? Porque cuando yo me uno a Dios, cuando yo me uno a Jesús, uno soy como Él. Entonces, ¿qué tengo que convertir? Convierto mi tristeza en alegría. Convierto mi pobreza en riqueza. Convierto mi enfermedad en salud. Convierto todo aquello que me acosa, todo aquello que no me deja poder avanzar, crecer y desarrollar. Dice las Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, hay una palabra maravillosa que habla acerca de la vida de una persona, y nosotros hemos escuchado el mensaje de este hombre, el cual él tenía un argumento, él tenía una estructura, él había aprendido, había crecido junto a los pies de Gamaliel. Él era muy devoto, y él era muy orgulloso de las enseñanzas de su padre. Entonces él se sentía intachable, él se sentía alguien heroico, alguien que podía llevar al mundo por delante. ¿Recuerdan? Hasta que dice las Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 14, dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, estoy leyendo Hechos 26, 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darte coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para poner por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Jesús le estaba diciendo a Saulo de Tarso: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso salió al encuentro Jesús de Nazaret. Saulo iba convencido de lo que estaba haciendo, de sus creencias, de sus estructuras, de sus pensamientos, de su educación. Él estaba entonces
aparece Jesús de Nazaret y le habla justamente para esto te he escogido, para esto te he llamado. ¿Para qué? Para que te convirtieres, para que se convirtieran. No solamente tú, sino tu familia. No solamente tu familia, tus hijos. Toda la gente. Relación. Porque hay algo importante. Muchas veces, otras veces por ahí decimos, no existe, no es verdad. Existe por ahí el mal, pero no existe. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas de Satanás a Dios, para que reciban mediante la fe en Cristo Jesús el perdón de los pecados y reciba la herencia, reciba los beneficios. ¿Convertir qué? Convertir. A veces uno mira y dice, míralo, mira en qué se convirtió. Era tan bueno. Parece ser alguien estudioso, parece ser una persona muy inteligente. Y hoy es un drogadicto. Hoy es una persona pendenciera, o es una persona mala, se convirtió. Pero también dicen, viste, aquel que era esto, que era aquello. Ahora se convirtió, parece que se convirtió al evangelio, se convirtió, ahora se va a la iglesia. Convertir. Saulo, él estaba convencido, él tenía todas sus estructuras y todo lo que él pensaba que lo que estaba haciendo hasta que se encuentra con el Señor Jesucristo. Hasta que nos encontramos con la verdad. Por eso renacer, la conversión es algo constante. Está trabajando Dios con mis emociones, está trabajando Dios con mis sentimientos. Dios está trabajando en mí. Entonces, ahí es cuando yo doy lugar, cambio. No de una simiente, no llenarme de simientes, de semillas, que luego después perecerán, se echarán a perder, sino de una semilla que perdura y que permanece para siempre. Es la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, en el Evangelio en Primera de Juan, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, entonces Dios viene a morar a través de su Espíritu Santo, viene a morar en nuestras vidas. Y dice las Escrituras, Primera de Juan 7, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Cuando uno va a un juicio, tiene un pleito, tiene un juicio, tiembla de arriba a abajo, transpira, suda sus manos y todo, impaciente, le agarra algunos tips. Pero cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, Dios nos habla y dice para que tengas la confianza, para que tengas la seguridad. En otras palabras, para que saques pecho y te vayas con una seguridad y con una convicción. ¿Por qué? Porque Él pasa a ser nuestro defensor de nuestras vidas. Ante todo,
el sistema o todo el mundo. ¿A quién no le gustaría tener a Jesús de Nazaret como su abogado? No pierdo ninguna. Tampoco me da libertad que yo me mande cualquiera, ¿no? Porque tengo que convertirme. Yo me tengo que convertirme. Me tengo que convertir. Por eso dice las Escrituras, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, como Jesús es, como Dios es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así seremos nosotros. Nos convertimos. Y es un proceso, y es un misterio, y es un secreto que se va renovando constantemente en la medida siempre que yo, a través de las promesas, a través de la palabra de Dios, como decía Pedro, renacido, pero no de una simiente corruptible que se echa a perder, que pierde el valor, que tiene una fecha de vencimiento, sino de una semilla, de una palabra en la cual es incorruptible, que no tiene vencimiento, que Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una simiente, una semilla, una palabra, una promesa que perdura y permanece para siempre. Dime si no es interesante el poder entregarnos y rendirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me dice la palabra que cuando yo me entrego a Él soy uno con Él. Y como Él es, ¿cómo es Él? Es sabio. ¿Cómo es Él? Es obediente. ¿Cómo es Él? Victorioso. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Cristo? Él es sano, Él es bendito, es bendecido. Y ninguna arma forjada contra Él puede lograr destruir su vida. Y como Él es, esto me dice la palabra, por eso debo de convertirme. En la medida que yo lea las Escrituras, en la medida que escuche la palabra, en la medida que yo medite, en la medida que yo dé lugar en mi corazón, en mi alma, en mis emociones, en mis sentimientos, en todo mi ser, la verdad de que seré como Él es. Como Él es, seré. Entonces, Él es alguien que inspira, es alguien que motiva, es alguien que nos levanta. Él nunca está con un estado de ánimo caído, sino dice, Él nos habla. Y cuando estamos en momentos de circunstancias, porque la palabra está haciendo ese proceso en nuestras vidas, esa palabra está luchando con nuestra carne o está luchando con nuestra mente, está luchando. ¿Por qué? Porque mucho tiempo hemos sido enseñados, mucho tiempo hemos vivido de esta forma, hemos vivido de esta manera. Entonces, ahora viene la palabra sobre nuestros corazones, viene sobre nuestras vidas y aún va mucho más profundo la palabra de Dios que Dios dice. Juan, dice el verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios que nunca ha visto? No se trata de lo que yo digo. Se trata de lo que yo hago.
es mi actitud. No es lo que dice, bueno, sí, pero no puedo amar. Entonces yo tengo que convertir esa área. Y debo de perdonar. Porque Dios me perdonó a mí. Porque Dios me aceptó a mí. Porque Dios me recibió con todas mis fallas, con toda mi falencia y con todas mis circunstancias y mis situaciones. Por eso dice la palabra de Dios, convertíos. Convertíos para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de alegría, tiempo de disfrutar, tiempo de permanecer, tiempo de ser un hombre o ser una mujer maravillosa, extraordinaria, por el poder de la gracia. Eso hace el poder de la palabra en mi vida, en mi corazón. Amén. Por eso es interesante. Y siendo no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, aquí estamos todos en un proceso de crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual. Decidimos, nos miramos, vio que antes de venir usted a la reunión, antes de venir, siempre en el espejo, y eso sí, ¿qué tal está? Te tiras besitos, te das besos, decís, oh, estoy formidable. Y nosotros a través de la escritura decimos, me falta esto, me falta aquello, y esto y aquello. Es un proceso, no lo condenamos. Oramos por él porque está pasando ese proceso. Ya va a llegar. Quizás esa área yo ya la superé, pero me costó. Entonces, puedo renacer recibiendo la palabra. Te invito a que te... ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? Recibiendo la palabra, reconociendo a nuestro Dios, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, como le dijo a Saulo de Tarso. Dice que Saulo de Tarso le estaba hablando a un rey llamado Agripa y le dice, cuando venía, escuché una voz. Fuimos tirados todos a tierra y escuché una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este ciego que se lo llevaba el mundo por delante, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece que son buenos, le parece que son excelentes, y luego después cuando está herido, cuando está mal, saca sus propias conclusiones y uno dice, no me conviene, nunca me hubiese convenido esto. Pero Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Entonces, cuando Jesús de Nazaret le dijo, levántate, porque para esto te he llamado, para esto te he escogido, para que le abra los ojos a tu amigo, a tu ser querido, a tu familiar, madre, a tus seres queridos y aún hasta a tu propio enemigo, porque nos damos cuenta que lo que nos hace es porque no han conocido a Dios. Porque el perfecto amor dice que echa fuera todo el temor, y el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a nuestras vidas y viene a nuestros corazones. Si estás dispuesto en esta noche, quiero que cierres tus ojos mientras adoramos a Dios, y quiero que tomes una decisión, una determinación, que puedas renacer, que puedas convertirte, que des el primer paso en tu vida y en tu corazón, y la verdad que será formidable, que será maravilloso, que será extraordinario.
Yo era un adolescente de 17 años cuando alguien se acercó y me predicó el evangelio, la palabra. Me tomó por sorpresa, no pensé que él se iba a parar y me iba a llamar y me iba a decir, iba caminando. Me dice, quiero predicarte del evangelio, quiero que conozcas a Jesús. En pleno estallido, en el tiempo, en el mejor tiempo de los adolescentes, ahí llegó Cristo. Y le dije que sí. Abrí mi corazón. Me dice, yo te voy a guiar en una oración. Alguien hizo por mí y me invitó a que yo recibiera a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y han pasado los años y ha pasado el tiempo. Y aún perduro en la presencia, pero no por mi esfuerzo, ni tampoco por mi capacidad. Solamente ha sido el gran amor que Dios tiene para con mi vida, que nunca me abandonó, que nunca me dejó, que Él buscó la forma y la manera de poder acercarse a mi vida. Y estoy muy agradecido. Si estás dispuesto, tú que estás en tu casa, a los que están aquí en esta noche y que desean hacerlo, quiero que repitas esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y me he dado cuenta, necesito de ti, que muchas cosas que ese hombre hablaron de mí, me sucede a mí. Y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero reconocerte en mi vida como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame